callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Y si perdonas, perdonarás con amor. Si está dentro de ti la raíz del amor, ninguna otra cosa sino el bien podrá salir de tal raíz. Ama y haz lo que quieras. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta plática titulada Vayan, llamados a compartir nuestra experiencia con Jesús. Soy Carlos Páez y me da mucho gusto que nos acompañen esta noche para poder platicar del tema de la evangelización, particularmente de la nueva evangelización. Si les parece, empecemos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, permítenos aprender más de ti hoy en la noche. Permítenos crear un deseo grande de poderte compartir con nuestros hermanos, que parta del amor que tú nos tienes, del amor que debemos de tener nosotros hacia ti y hacia nuestro prójimo. Te pedimos esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les agradezco nuevamente su atención y si les parece, empecemos por el principio. La evangelización existe desde el momento en que Jesús sube al cielo y a los apóstoles les dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Desde ese momento se instituye la necesidad de evangelizar, la necesidad de compartir la buena nueva de Jesús hacia todo el mundo. Más adelante vamos a hablar de cuál es esa buena nueva, pero el principio, esto de la evangelización ha existido por más de 2000 años. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el primer versículo del primer capítulo del primer libro de la Biblia, del Génesis. ¿Por qué hablo sobre esto? Porque si yo les preguntara a cada uno de ustedes la pregunta, ¿creen en Dios? Seguramente todos me dirían, oye, claro que sí creemos en Dios, por eso estamos aquí en esta plática. Pero el creer en Dios implica creer que nosotros somos creados y creer que eso nos hace criaturas. Y al ser nosotros criaturas, el ser que mejor conoce para qué estamos aquí, para qué fuimos creados y cómo podemos ser felices, es ese Dios que nos creó. Nuestra vida tiene que ser congruente con esa creencia en un Dios que se manifiesta a través de su revelación con todos nosotros. Por eso les hablo de esto. Dios tiene un plan. Dios creó todo lo que conocemos, el universo, el mundo, la vida. Al ser humano fue el culmen de su creación, al crearlo hombre y mujer a su imagen y semejanza. Pero Dios nos crea libres y esa libertad implica que tenemos la oportunidad y la posibilidad de decidir qué es lo que queremos. Y Dios nos crea a pesar de que sabía que haciéndonos libres íbamos a poder rechazarlo. Y eso es lo que pasa con Adán y Eva. Ellos son los primeros que rechazan a Dios en ese pecado original. Pero Dios no nos abandona. Dios nos ama como sus criaturas y no nos deja solos. Si ustedes leen la Biblia, que no es otra cosa más que una historia de amor de un Dios creador misericordioso hacia toda su creación, se podrán dar cuenta que ahí aparece, después de la salida de Adán y Eva del paraíso, y ya que el mundo se había corrompido, Dios en ese momento decide aniquilar a toda la humanidad. Pero encuentra un hombre justo en Noé y decide salvar a la humanidad. Y a partir de ese momento establece su alianza, representada por el arco iris, en donde dice, nunca más destruiré al ser humano. Y si recorren toda la Biblia, se van a dar cuenta que después viene Abraham, a través de quien Jesús establece su pueblo, en el que iba a establecer su alianza y su revelación. Viene Moisés,
Viene David, Salomón, todos los profetas y todo lo que anticipó la venida de Jesús, que es la revelación plena de Dios. Es el Hijo de Dios que viene a redimirnos, por eso se llama redención, que es pagar el pecado, pagar el precio del pecado del hombre que había de alguna manera rechazado a Dios. Y después de Jesús viene la etapa en la que estamos actualmente, que es la etapa de la restauración, restaurando ¿qué? El reino de Dios. Jesús vino a que restableciéramos el reino de Dios, o sea, a que Dios fuera nuevamente nuestro rey y que nosotros actuáramos en concordancia con ello. Que los seres humanos viviéramos de acuerdo como Jesús y como Dios nos había diseñado. En ese proceso estamos, en el proceso de restauración. Jesús es el culmen de esa revelación y Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí. Jesús se vuelve la llave, el camino para poder llegar al Padre, para poder llegar al cielo. Si no tenemos a Jesús, no llegamos al cielo. Se vuelve de alguna manera nuestra entrada automática para conocer a Dios y para conocer lo que nos espera en la vida eterna. Ustedes se acordarán de este librito de la primera comunión. La mayoría de nosotros estudiamos el catecismo en él. Lo que yo no me acordaba, tenía 126 preguntas que nos teníamos que memorizar, pero la última pregunta yo no me acordaba de ella. Y esa última pregunta dice, ¿es necesario conocer mejor a Jesús después de la primera comunión? Y la respuesta es, sí es necesario conocer mejor a Jesús, leyendo los evangelios, tratando con él en la oración y estudiando el catecismo de la Iglesia Católica para poder madurar en la fe. Estamos todos llamados a crecer y a madurar en nuestra fe. Esta pregunta probablemente la pasamos de noche muchos de nosotros y se nos olvidó que esto del crecimiento de la fe, que esto de conocer a Jesús es un proceso. No es una sola vez, no es el catecismo o no es solamente la confirmación, es un proceso de toda la vida en donde vamos conociendo paulatinamente a Dios a través de nuestras etapas de la vida y vamos conociéndolo más, no solamente a través de su escritura, sino a través de la oración, a través de nuestras pláticas con Él y conocer mejor el catecismo, que es el que nos explica toda nuestra fe católica. Yo voy a tratar de hacerles un pequeño resumen de lo que Jesús vino a decirnos para que lo utilicemos como base para lo que vamos a compartir. No podemos compartir aquello que no tenemos. Entonces, si vamos a evangelizar a nuestros hermanos, lo primero que tenemos que hacer es nosotros estar convencidos y estar viviendo aquella fe para la cual fuimos llamados. Jesús sabe, por habernos creado, que los hombres estamos creados para buscar, ¿no? En el capítulo 1 de Juan, versículo 38, Juan el Bautista estaba bautizando gente y de repente ve a Jesús pasar y dos de sus discípulos le dicen, podemos seguirlo, y lo siguen a Jesús. Y Jesús voltea con ellos y les dice, ¿qué buscan? Jesús sabe que los seres humanos buscamos. ¿Qué buscamos? Buscamos la felicidad, buscamos el sentido de nuestras vidas, buscamos muchas cosas. Principalmente, ser felices. Ese es el principal deseo de todos los hombres, la felicidad. La felicidad no solamente ahora, sino la felicidad eterna. Todos queremos ser felices. En lo que no nos hemos puesto de acuerdo es en el cómo ser felices. ¿Qué nos pasa? Como Dios nos creó libres, tenemos muchas opciones. Y nos sigue pasando un poco lo que le pasó a Adán y Eva y también lo que le pasó a Jesús con las tentaciones. La diferencia es, Adán y Eva cayeron en la tentación que les propuso el demonio, Jesús no cayó. Pero el demonio les propuso exactamente lo mismo. ¿Por dónde nos pega el demonio? Nos pega por lo que es bueno para comer. Así vio a Eva la manzana, la vio como buena para comer. El demonio le propuso a Jesús cuando tenía hambre, después de 40 días, le dijo, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan y te lo comes? Tienes hambre. La primera tentación o la primera área por donde el demonio nos tienta son los placeres. Y cuando me refiero a placeres me refiero a la comida, la bebida, el sexo desordenado, la pereza, la desidia, todo aquello que nuestro cuerpo nos pide que va en contra o que va en contra de lo que Jesús o Dios quiere para nosotros en nuestras vidas. Esa es la primera parte. La segunda parte es, Eva también vio que era buena para la vista, que era bonita. A Jesús el demonio también lo tienta, le dice, si te me hincas y me adoras, te daré todo en posesión, todos los reinos de este mundo. De alguna manera el demonio nos tienta con las posesiones materiales.
con la idea de que si vamos a tener algo, eso es lo que nos va a dar la felicidad. Y los seres humanos desafortunadamente nos la pasamos persiguiendo la felicidad a veces en las cosas materiales. Nos pasa un poco como a los niños en Navidad, cuando ven ese regalo, lo abren ansiosamente y son felices pero por un instante. Y una semana después ese juguete está arrumbado en alguna esquina porque ya hay alguna otra novedad. Igual nos pasa a los seres humanos con las posesiones materiales. Ellas no nos dan la felicidad. Son medios para usarlos, pero no son la felicidad que estamos buscando. Y la última, que es por el lado del ego, en el caso de Adán y Eva querían ser como dioses, ¿no? Por eso quisieron comer la manzana. Y el demonio tienta a Jesús diciéndole, tírate del templo y tus ángeles te van a cachar, ¿no? Te van a recibir y te van a consolar. De alguna manera, con la idea de que tú eres poderoso, tú eres famoso, por ahí nos tienta. Santo Tomás de Aquino le llamaba las 4 P's, ¿no? Los placeres, las posesiones, el poder y el prestigio. Y esos son los lugares por donde el demonio nos sigue tentando y nos sigue ofreciendo una felicidad que no es para la cual estamos diseñados los seres humanos. Nos doblemos de alguna manera todos hijos pródigos. Si se acuerdan de esa bella parábola del hijo pródigo, es una parábola en donde el hijo menor le pide la parte de su herencia a su padre y se va a gastarla en juego, en mujeres, en vino. Y de repente sobreviene una gran hambruna en el lugar donde estaba y no le queda otra más que conseguir un trabajo, y el trabajo que consiguió fue el peor trabajo que cualquier judío podía conseguir, que era darle de comer a los puercos, a un animal impuro, como que el peor trabajo que podía conseguir. Y en eso se da cuenta y dice, híjole, también que estaba yo con mi padre. Hasta los jornaleros de mi padre ganan mejor o viven mejor que yo. Y decide regresar. Así nos pasa a nosotros los seres humanos. Nos vamos con la ilusión de encontrar la felicidad en esas 4 P's. Y llega un momento en nuestras vidas en donde nos damos cuenta que eso no nos deja satisfechos, que seguimos vacíos y que queremos regresar con Dios. San Agustín nos decía que de alguna manera esas 4 P's tratan de cubrir ese boquete, ese hueco que tenemos en el corazón. Somos diseñados por Dios con un hueco que tenemos que cubrir. Pero ese hueco no lo pueden cubrir ni los placeres, ni las posesiones, ni el poder, ni el prestigio. Lo único que puede cubrir ese hueco es Dios mismo. Estamos creados por Dios y para Dios. Y San Agustín lo decía muy bonito en su libro de las Confesiones. Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y de hecho el catecismo lo pone muy bonito. Dice, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Solo en Dios encontramos esa felicidad y esa dicha y ese sentido y esa verdad que tanto anhelamos. Eso está en el Catecismo en el número 27. Llega un momento donde tenemos que responder esta pregunta, que es la pregunta de Jesús, la pregunta más importante que nos hace Jesús en nuestras vidas a cada uno de nosotros. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús, si se acuerdan, llega un momento en donde los apóstoles, les pregunta a los apóstoles quién dice la gente que es él. Y le dicen, puede ser Elías o Juan el Bautista resucitado o algún otro profeta. Y él les pregunta, él dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Mesías. Pero Jesús nos hace la misma respuesta, la misma pregunta a nosotros, y nosotros tenemos que contestar con nuestra vida esa respuesta. Si realmente creemos que Jesús es el Hijo de Dios, como lo profesamos los cristianos, no nos queda otro remedio más que conocer más de Él. A mí me gusta dar este ejemplo en donde si el día de mañana fueran a descender unos extraterrestres, los cuales no creo en ellos, pero fueran a descender unos extraterrestres en la Tierra y trajeran un mensaje importante, todos estaríamos pendientes en nuestros telefonitos o en la televisión o en el radio, donde fuera, para ver cuál era ese mensaje. Eso no va a existir o no va a pasar. Pero hace 2000 años vino a esta tierra el Hijo de Dios y nos dejó plasmado en 4 evangelios su vida, sus obras y sus enseñanzas. Y si realmente creemos que Jesús es el Hijo de Dios, tenemos la obligación de conocer cuál es ese mensaje, porque ese es el mensaje que delimita y que determina nuestra vida. Si Dios es nuestro creador y Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es quien nos da la respuesta de cómo ser felices y cómo llegar a tener esa vida plena que todos anhelamos.
En resumen, nuestra vida católica, yo la voy a resumir de una forma muy resumida, no es extensiva, pero estos 5 elementos nos dan una idea de qué es lo que quiere Jesús de nosotros. La primera parte es Jesús quiere encontrarse con nosotros. A diferencia de otras religiones, el catolicismo no es una serie de reglas solamente. De hecho, las reglas existen para poder que nosotros seamos felices y estemos cerca de Dios. Pero principalmente el catolicismo es una relación personal con Jesús. Eso es lo que plantea, que tengamos la posibilidad de una relación personal con aquel que nos creó y que mejor nos conoce. ¿Qué cosa más bella que tener una relación personal con el ser que no solamente nos conoce porque nos creó, sino que sabe todo de nosotros, que sabe de qué pie cojeamos, que sabe de dónde nos duele más, que sabe con qué luchamos más, que sabe nuestros problemas, que sabe nuestras alegrías y poder compartir todo con él. De eso se trata el catolicismo, de tener un compañero de vida que nos guía y que nos ayuda a tratar de ser santos, de acercarnos y hacernos cada vez más como él para poder estar con él en la vida eterna. La segunda parte se trata de una conversión. Si se acuerdan, Jesús al iniciar su vida pública tenía este mensaje: conviértanse y crean en la buena nueva. Era un mensaje de conversión. ¿Qué implicaba esa conversión? Implicaba dejar al hombre viejo, implicaba dejar aquello que nos aleja de Dios y cada vez tratar de conocer más a Jesús y tratar de imitarlo más para poder ser más como Él. Esa es la conversión a la que estamos llamados, en donde ponemos a Dios en primer lugar y todo lo demás en segundo lugar, en vez de poner las relaciones o las cosas materiales o los placeres o el poder o el prestigio, todo lo demás en primer lugar y Dios en segundo lugar. El lugar correcto es Dios en primer lugar y todo lo demás abajo de él. Esa es la conversión a la que estamos llamados y es un proceso en el que tenemos que trabajar todos los días de nuestra vida. La tercera parte es el amor. Si ustedes se recuerdan, cuando se le acercó un maestro de la ley a Jesús a preguntarle cuál era el mandamiento más importante, Jesús le responde: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso reside el amor. En eso reside el principal mandamiento, el gran mandamiento de Jesús, en que nos amemos los unos a nosotros y en que amemos a Dios en primera parte y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En esas dos partes. Y si les parece, voy a hablar un poquito de cómo podemos amar más a Dios y cómo podemos amar más a nuestro prójimo. El amor crece, si ustedes se acuerdan, como cuando tienen una relación con una persona, con su novia, con la que ahora es su esposa, con aquella persona con la que más compaginan. El amor crece a través del conocimiento de la persona, de conocer cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, preferencias, planes, ideas, etc. Con la comunicación, el poder comunicarnos verbalmente con esa persona y con la convivencia, con pasar tiempo con ella. De igual forma, con Dios nuestro amor crece de la misma manera. El conocimiento crece a través de conocerlo en las Escrituras. Ahí es donde conocemos a Dios más profundamente. Dios nos dejó la Biblia y es palabra viva, es una palabra que de alguna manera nos deja un mensaje cada vez que la leemos que nos aplica a nuestras vidas. Ahí es a donde conocemos más intensamente y más profundamente a Dios. Nos comunicamos, de hecho Jesús nos dice: el que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará e iremos a él y habitaremos en él. No podemos decir que amamos a Jesús si no somos fieles a su palabra. Y no podemos decir que somos fieles a su palabra si no la conocemos. Para poder amar a Jesús tenemos que conocer su palabra, ser fieles a ella y de ahí sale el amor a Jesús. La forma en la que nos comunicamos con Dios es a través de la oración. Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, tenía una frase muy bonita que decía que la oración es un diálogo amoroso con un amigo. ¿Cómo es un diálogo amoroso con un amigo? Es una plática en la que puedes platicar de todo. Puedes platicar de lo bien, de lo malo, de aquello que te da gusto, de aquello que te da dolor, de aquello que te da pereza, de aquello que te enoja, de aquello que te da alegría, de lo que te preocupa, de tus planes, etc. Es una plática con Jesús a detalle de nuestras vidas en donde descargamos y compartimos con Jesús todo lo que nos pasa en nuestras vidas para que Él nos pueda guiar de una forma mejor. Se trata de hablar amorosamente con aquel que nos conoce como somos.
Eso es la oración y esa es la oración a la que estamos llamados con Jesús. Y convivimos con Jesús principalmente a través de sus sacramentos. Jesús nos dejó 2 sacramentos que podemos repetir durante la vida. La confesión, que es donde restituimos la gracia y la amistad con Dios después de haber pecado. Tiene como resultado la paz y la tranquilidad de la conciencia y produce una verdadera resurrección espiritual. La reconciliación o la confesión es importantísima porque es reconocer que hemos equivocado el camino y es reconocer y regresar con Dios. Es como el hijo pródigo, cuando reconoce que ha hecho un error, decide regresar con el Padre. De igual manera nosotros, lo primero es darnos cuenta si hemos pecado y si estamos lejos de Dios, para regresar inmediatamente y confesarnos y poder restituir esa gracia, esa amistad con Dios y poder vivir en gracia con Dios. El segundo es la Eucaristía, que no podemos tomarla si no estamos confesados, si no estamos libres de pecado. Pero la Eucaristía, Jesús nos hace una promesa bellísima. El que come mi sangre y bebe mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Nos hace la promesa de la vida eterna a través de la Eucaristía, a través de obtener a ese Jesús que lo obtenemos en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la hostia consagrada. Ahí está Jesús presente y lo obtenemos junto con sus gracias en nuestro cuerpo cada vez que nos acercamos a la Eucaristía. Y el Catecismo nos dice que la Eucaristía es la fuente y la cima de toda la vida cristiana. Es la fuente porque ahí es donde obtenemos las gracias para poder seguir viviendo fielmente a la palabra de Dios. Y es la cima porque es el lugar en donde más cerca podemos estar de Dios en esta vida. Por lo tanto, yo los invito a que se acerquen a la reconciliación y a la Eucaristía. Y ahí es donde conocemos a Dios entonces. Escrituras, conocimiento, oración, comunicación y sacramentos, confesión y Eucaristía, la convivencia con Jesús. En cuanto al amor del prójimo, hay otra parábola muy bella en Lucas, que es la parábola del buen samaritano, que está en Lucas 10, en donde nos damos cuenta que era un samaritano que venía por un camino. Pues primero era un judío que venía bajando por un camino y lo asaltan y lo dejan medio muerto en el camino. Y pasa un sacerdote y un levita que eran judíos y lo ignoran y siguen de frente. Y la razón principal probablemente por la que lo dejaron ahí fue porque ellos ya venían purificados para ir al templo. Y entonces le dieron prioridad a esa purificación que traían para poder ir al templo y dejan a un lado a su semejante. Y un samaritano que era del pueblo de Samaria, donde los judíos y los samaritanos no se querían, es quien decide pararse y no solamente se para, se baja de su animal, cura al herido con su vino, con su aceite, con lo que traía, con sus vendas, lo sube a su cabalgadura y se lo lleva a un hostal, a un hotel, en donde se queda cuidándolo toda la noche y al día siguiente le dice al posadero: toma, te doy dinero para que lo cuides y si algo se te debe a mi regreso yo te lo pago. Ese buen samaritano utilizó sus recursos, sus talentos, su tiempo, cambió de planes para ayudar al prójimo. Así estamos llamados a amar al prójimo nosotros, con esos elementos. Santa Teresa de Calcuta lo decía muy bonito. En el capítulo 25 de San Mateo encontramos el juicio final, en donde de alguna manera Jesús les dice: benditos a ustedes, benditos de mi Padre, porque cuando estuve hambriento me dieron de comer, cuando estuve sediento me dieron de beber, cuando estuve desnudo me vistieron, cuando fui forastero me acogieron, cuando estuve enfermo me visitaron y cuando estuve en la cárcel me visitaron. Y ellos le preguntan: ¿cuándo hicimos esto, Señor? Y dijo: cuando lo hicieron con cualquiera de estos pequeños, a mí me lo hiciste, a mí me lo hicieron. Entonces Santa Teresa de Calcuta tenía lo que le llamaba ella el Evangelio de los 5 dedos. A mí me lo hiciste. 5 palabras muy poderosas con las que Santa Teresa se daba cuenta todos los días de que todo lo que ella hacía por su prójimo lo estaba haciendo por Jesús. De hecho, si se fijan en el dibujo del lado derecho, al darle de comer al hambriento, le estamos dando de comer a Jesús. Le estamos dando de beber a Jesús. Estamos acogiendo a Jesús, estamos visitando a Jesús en el hospital o en la cárcel. A eso estamos llamados y de esa forma estamos llamados a amar a nuestro prójimo. La parte de la cruz, es muy importante hablarle de ella porque no podemos hablar de Jesús sin la cruz. Él vino a morir en la cruz por nosotros.
Y nosotros de alguna manera estamos llamados a cargar nuestra propia cruz. De hecho, Jesús nos dice, carga tu cruz y sígueme. ¿A qué se refiere Jesús con esa cruz? Yo cuando medito sobre la cruz me gusta meditar de la siguiente forma. La cruz la veo como dos maderos, un madero horizontal y un madero vertical. El madero vertical para mí son aquellas cosas con las que nacemos, con las que vienen por las circunstancias bajo las cuales crecimos o nacimos. ¿A qué me refiero? Nuestra situación social, el país en el que vivimos, la colonia en la que vivimos, la familia en la que nos tocó vivir, la situación económica que nos tocó vivir, las escuelas a las que fuimos, muchas de las condiciones que vienen con el hecho de estar vivos. Esas vienen con la vida. Y no quiere decir que las tengamos que aceptar ciegamente y decir, híjole, Dios quiso que estuviera yo así, así me voy a quedar. Dios quiso que fuera yo pobre, me voy a quedar pobre. O Dios quiso que fuera yo tuerto y así me voy a quedar, o Dios quiso que fuera yo manco y así me voy a quedar. Dios quiere que tratemos de superar esas condiciones, no quiere que nos quedemos truncos. Dios nos quiere plenos. Y eso a veces son retos, pero no impiden que tratemos de ser lo mejor para poder tener movilidad, para poder tener acceso a aquellas cosas que queremos tener acceso para nuestros hijos, por ejemplo, mejorar nuestra situación económica con el trabajo duro, con el estudio. Estamos llamados a superarnos y a tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero esas condiciones vienen con la vida y tenemos a veces que batallar con ellas, a veces de por vida, a veces por algunos años. Y el madero horizontal para mí es el madero que buscamos en nuestra vida. Es el madero que buscamos cuando salimos de nuestro yo a buscar a nuestro prójimo. ¿Y a qué me refiero? Jesús cuando extiende sus brazos en la cruz, abre sus brazos y capta a todos. Nosotros, en la medida que amemos al prójimo, nuestro madero horizontal será así de chiquito o será así de grande, en donde estaremos abriendo los brazos para captar más, para poder acercarnos más con nuestros hermanos, para poder amarlos más. Esa es la cruz que estamos llamados a llevar. Y por última, parte de la evangelización, que como mencionaba yo al principio, es un llamado de Jesús hacia todos nosotros. Así como todos estamos llamados a un encuentro y a una conversión y al amor de Dios y del prójimo y a llevar nuestra cruz, también estamos llamados a compartir aquello que tenemos. Estamos llamados a compartir la buena noticia con todo el mundo. ¿Cuál es esa buena noticia? Al principio les decía yo que iba a compartir con ustedes esa buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia de Jesús? Bueno, la primera parte es que Dios sí existe y nos crea por amor y nos crea libres. Y el ser humano rechaza a Dios a través del pecado. No solamente los primeros padres, cada uno de nosotros rechazamos a Dios por medio del pecado. Dios no nos abandona a pesar de nuestro rechazo y a través de su revelación nos comunica sus planes. Esa es parte de esa buena noticia, en donde a pesar del rechazo del hombre, Dios no nos abandona y nos sigue buscando y nos sigue comunicando sus planes. Y Jesús viene al mundo a redimirnos, que es pagar la culpa por ese pecado, a enseñarnos con sus palabras y con sus obras a cómo vivir para estar con Dios ahora y por toda la eternidad, y a abrirnos las puertas del cielo con su resurrección, a darnos la posibilidad de poder unirnos con Él y con el Dios y con el Espíritu Santo, con la Santísima Trinidad en el cielo, gozando por toda la eternidad. Y Jesús instituye para podernos salvar, instituye su iglesia, que la iglesia no es una invención humana, es Jesús la establece, para establecer ese reino en su tierra, en la tierra, y nos deja, por un lado, la Eucaristía en su cuerpo y su sangre, la reconciliación para poder restablecer nuestra amistad con Él, al Espíritu Santo y a María, su madre, para ayudarnos en esta aventura de nuestra salvación. Esos 4 elementos, la iglesia, el Espíritu Santo, los sacramentos y la Madre de Jesús, son los que nos ayudan en esta aventura de salvación. Dios nos ama a cada uno intensamente y espera ansioso a que regresemos y nos quedemos con Él. Ese es un resumen de lo que es la buena noticia. Si quieren, les dejo esto en un segundito para que le tomen a lo mejor una foto con sus celulares para que vean de qué se trata esa buena nueva de Jesús. Dios existe y nos crea por amor, el ser humano lo rechaza, Dios no nos abandona, Jesús viene al mundo a redimirnos, a pagar esa culpa, a mostrarnos con su vida enseñanzas, a abrirnos las puertas del cielo y nos deja su iglesia, al Espíritu Santo, los sacramentos y a su madre para ayudarnos en esa aventura.
Evangelización es compartir esa buena nueva con todas las personas con las que podamos. Evangelización es también vivir nuestra fe católica y predicar con nuestras acciones el amor de Dios. Predicamos tanto de obra como con palabra. La nueva evangelización fue reconocida por los papas, los últimos papas, a partir de Juan XXIII, después ahora San Pablo VI, San Juan Pablo II, el Papa Benedicto y últimamente con el Papa Francisco, reconocen que aquellos pueblos que habían sido notoriamente católicos, sobre todo aquellos pueblos en Europa, parte de Estados Unidos, México, Brasil, etcétera, ahora están luchando con algo que es en donde la gente, en algunos casos, están yendo a otras iglesias o están dejando de profesar su fe. Y estamos llamados a reevangelizar a todas esas gentes. Entonces, no se trata de una evangelización diferente. La nueva evangelización no es un mensaje diferente, es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje de que Jesús nos ama y vino a salvarnos. Pero es un mensaje que tenemos que darle de nuevo a esas personas que no están practicando su fe, porque a lo mejor se han dejado convencer por la cultura actual que nos vende una vida sin Dios, en donde podemos ser espirituales, pero no necesariamente religiosos, donde podemos estar en contacto con la energía del universo y una serie de cosas que nos promueve la cultura actual, en donde nos aleja de ese Dios vivo y personal con el que tenemos la relación, a hacerlo un Dios impersonal con el que no tenemos relación. ¿Por qué se ha retirado la gente de la iglesia y de la práctica de la iglesia católica? Principalmente, en algunos casos, porque se han ido a iglesias protestantes, porque se sienten en teoría mejor recibidos y mejor alimentados. La parte de recibimiento a veces es cierta. A veces estas iglesias son muy buenas en acoger a nuevas personas, en hacerlas sentir parte de su comunidad. Y también son muy buenas en ofrecerles entretenimiento, en ofrecerles una bonita plática el domingo, en donde pocas veces se habla del sufrimiento de la cruz, sino siempre se habla mucho de la prosperidad y las cosas buenas. Y se canta muy bonito, pero no hay necesidad de confesarse, no hay Eucaristía, que eso es lo principal que pierden nuestros hermanos que se van a la fe protestante. Pierden la posibilidad de obtener la Eucaristía en donde Jesús se hace presente físicamente. Esa es una posibilidad. En otros casos están enojados con alguna de las enseñanzas de la Iglesia Católica en temas morales. Puede ser con el aborto, anticonceptivos, homosexualidad, divorcio, etcétera, porque a lo mejor les ha pasado a ellos, ¿no? Y entonces están enojados con la Iglesia porque la Iglesia se ha mantenido firme en sus enseñanzas, porque eso es lo que establece Dios. Dios nos crea de una cierta forma y quiere que de alguna manera lo veamos. Por ejemplo, el caso del aborto, ¿no? El caso del aborto no es una situación de libre decisión de la mujer con su cuerpo. Hay un ser vivo que está presente ya en la mujer a partir de la concepción y el aborto no es otra cosa más que un asesinato de ese ser vivo. El aborto o es o no es un asesinato, no es relativo. No podemos hablar de una verdad para unos y otra para otros. El aborto es un asesinato y como tal es malo. Se sienten escandalizados, por ejemplo, de algunos católicos. Desafortunadamente hemos tenido la crisis de la pedofilia en la Iglesia Católica, o de algunos católicos que decimos una cosa y hacemos otra. Desafortunadamente los católicos no somos perfectos. El Papa Francisco lo dice de una manera muy bella, ¿no? La Iglesia es un hospital de pecadores. Todos somos pecadores y todos estamos en ese hospital tratando de curarnos y tratando de ser mejores. Entonces no podemos alejarnos de la Iglesia porque algunos sean malos, ¿no? Sí es triste y sí es reprimible el hecho de que haya habido esos casos. Y sí tienen que ir esos sacerdotes ante la ley y si es necesario ir a la cárcel, porque no lo que hicieron es un crimen. Pero eso no debería de alejarnos de la Iglesia Católica. Es como si dijéramos que hay un doctor que es malo y dejamos ir a todos los doctores. O que un piloto de avión es malísimo y tuvo un accidente y a partir de ese momento dejamos de volar en avión. No. Por el hecho de que hubo un sacerdote o varios sacerdotes malos, que en la totalidad de los sacerdotes que hay en el mundo representan menos del 1%, no implica que debemos de dejar de alejarnos de Dios, que nos afecta más a nosotros que a ellos. Algunos están enojados con Dios. La muerte de un niño, de un cónyuge, problemas financieros, enfermedad. En este momento del COVID-19 existe mucho enojo, a lo mejor, del por qué vino esta
pandemia y por qué está afectando tanto a tantas gentes, en algunos casos perdiendo seres queridos, en algunos casos perdiendo su trabajo, sus medios de sustentación, sus casas. Y a veces eso produce un enojo contra Dios. Pero Dios está ahí para ayudarnos, no para perjudicarnos. A veces por apatía, falta de interés en nuestra religión, ¿no? Se han dejado un poco influenciar por lo que promueve la cultura actual, en donde dice que la iglesia es una invención humana y para qué ir a la iglesia, si yo puedo ser espiritual y no necesariamente religioso, si todas las religiones llevan a Dios. Todas las religiones tienen algo de verdad, eso es cierto, pero la única religión establecida por Jesucristo en la tierra es la Iglesia Católica. Y si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, esa es la única religión que como hijos de Dios, que como seguidores de Jesús, tenemos que seguir. Porque también nos hemos dejado ir con la idea de que con que me porte bien y no haga algo muy malo, Dios es tan misericordioso que nos va a salvar a todos. Esa es la creencia de mucha gente. Pero Dios nos lo deja muy, muy claro en el Evangelio, que las puertas del infierno son muy anchas y las puertas del cielo son muy angostas. También nos han hecho creer que como Dios está en todos lados, ¿para qué necesito ir a la iglesia? ¿No? Un poco la idea de si Dios está en todos lados, lo cual es cierto, ¿para qué voy a la iglesia? Pero es lo mismo como decir, tu novia está en todos lados a través de tu celular o tu esposa. ¿Por qué no nada más te comunicas con ella a través del celular y no la vas a ver? Y nos dirían, no, espérame, la quiero ir a ver porque la voy a ver en persona. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando vamos a misa, cuando vamos a visitar al Santísimo, cuando vamos a la iglesia, vamos a visitar a Dios personalmente. Podemos orar con Él en cualquier momento, pero al momento de ir a la iglesia es porque lo estamos haciendo en una visita personal a Él. ¿Por qué somos tan tímidos los católicos en anunciar la buena nueva? Principalmente porque no nos hemos dado cuenta que encontramos la perla preciosa, principalmente porque no hemos tenido ese encuentro con Jesús que nos motiva a compartirlo. El encuentro con Jesús no nos puede dejar impávidos, no nos puede dejar sin una sensación de tener que compartir eso que acabamos de encontrar. Esa es la perla preciosa de la que habla el Nuevo Testamento. Entonces, la principal razón por la que no lo compartimos a veces es porque nosotros mismos no lo tenemos. Nuestro primer trabajo como evangelizadores es tener ese encuentro con Jesús, es encontrarnos con Él en la oración, en las escrituras, en los sacramentos, para poder entonces compartirlo con nuestros hermanos. Porque no conocíamos la buena nueva de Jesús. Y digo no conocíamos porque ahorita ya bastantes de ustedes la tienen en fotografía en sus celulares. Ese es el resumen de la buena nueva y todos estamos llamados a aprendérnosla y a saberla cómo decírsela a nuestros hermanos con nuestras propias palabras. O que nos da miedo a lo mejor que nos hagan preguntas para las cuales no tenemos respuesta o que nos provoque conflictos personales. La cultura de quién soy yo para poder imponer esto. Y no se trata de eso. El Papa Francisco nos deja muy claro, no se trata de imponer, se trata de proponer. Estamos proponiendo la mejor noticia del mundo para que esas personas se salven. No le estamos tratando de imponiendo una verdad. Le estamos proponiendo lo que creemos nosotros es el mejor camino para poder llegar al cielo. ¿Por qué es tan importante anunciar esa buena noticia a todos? Primero porque Jesús nos dio una comisión, nos dio una orden. Nos dijo, vayan. No nos dijo, vayan si se sienten bien, si están bien preparados, si no tienen dudas, si no tienen preguntas, No, nos dijo, vayan y compartan esa buena noticia. Es una orden, es una comisión que nos obliga a todos a poder compartir con Jesús. Pero segundo, muy importante, porque el destino eterno de esas almas está en juego. El cielo y el infierno existen. Y aquellos hermanos que no estén cerca de Jesús, que no estén confesados, que no vivan en gracia, que no busquen hacer su vida o conformarla de acuerdo a Jesús, va a ser muy difícil que se salven. Si bien el catecismo de la Iglesia Católica establece que no es necesario conocer a Jesús para poderse salvar, y eso le da la posibilidad a lo mejor a alguna gente en algún lugar remoto donde no pudo escuchar a Jesús, alguna tribu por ahí escondida en el Amazonas que nunca escuchó de Jesús, el que se puedan salvar si obedecieron su conciencia, o inclusive de algunas gentes de otras religiones que no han sido expuestos a Jesús. Pero aquellos que hemos sido expuestos a Jesús, tenemos la obligación de estar cerca de Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si nuestros hermanos, aquellas gentes que están alejadas de la iglesia, no están cerca de Jesús, se están en juego su destino eterno, la posibilidad grande de que vayan al infierno.
Porque de alguna manera estamos llamados también a ser la luz del mundo, Jesús nos lo dice. Y con tantos caminos hacia la felicidad que nos ofrece la cultura actual, necesitamos los seres humanos alguien que nos guíe, alguien que nos enseñe el camino correcto a seguir. Y esos deberíamos ser nosotros los cristianos, dando a través de nuestra luz, a través de nuestro ejemplo, el modo a seguir para nuestros hermanos. Porque quieres la felicidad de tus seres queridos y el mejor regalo que puedes darles para alcanzar esa felicidad verdadera que todos anhelan es compartir tu experiencia con Dios. Todos quisiéramos encontrarnos en el cielo, primero nosotros, pero también encontrarnos en el cielo con nuestros seres queridos, con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestros hermanos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con todos los seres cercanos que tenemos, quisiéramos encontrarnos con el cielo. Y estamos llamados a compartir esa buena noticia para que sea más probable que nos encontremos con ellos en el cielo. Ahora, ¿cómo debemos de compartir esa buena nueva de Jesús? Primero, viviendo el Evangelio. San Antonio de Padua decía que el gran peligro del cristiano es predicar y no practicar, o es creer, pero no vivir de acuerdo con lo que se cree. Tenemos que ser congruentes, tenemos que ser consistentes con aquello que creemos. Y eso implica que tenemos que vivir de acuerdo al Evangelio. No quiere decir que tengamos que ser perfectos, pero quiere decir que tenemos que tratar. Quiere decir que si nos caemos, tenemos que regresar a confesarnos. Quiere decir que si dejamos de ir a misa, tenemos que regresar a confesarnos y volver a ir a misa. Que tenemos que de alguna manera nosotros tratar de poner el ejemplo de cómo se comporta un enfermo, un pecador en ese hospital de Dios, en donde nuestra vida no es perfecta, pero tratamos y cada vez que caemos, regresamos y volvemos a intentar. A eso estamos llamados los católicos, a dar ejemplo viviendo el Evangelio de la mejor manera posible. San Francisco de Asís lo decía muy bonito, decía, evangelicen siempre y si es necesario, usen palabras. El poder del ejemplo. El ejemplo arrastra y es más poderoso que las palabras mismas. Hay un estudio en los Estados Unidos en donde se dice que si los niños pequeños ven o acompañan o son acompañados por sus papas a misa cuando son pequeños, existe un 75% de que ellos sigan yendo a misa de grandes. En cambio, cuando es solamente con la mamá es la que lleva a los niños y el papá no se aparece, ese porcentaje se reduce a un 40%. Y no es porque la mamá sea menos efectiva, pero es porque los niños se fijan mucho en el ejemplo del papá. Él pone el ejemplo. Y si el papá no está hincado confesándose, si el papá no está en misa, eso tiene un peso muy grande para los niños. Yo los invito a que sean ustedes ejemplos a sus niños de lo que quieren ustedes que ellos sigan y lo que ellos hagan. Estamos llamados a ser testigos, y un testigo no es alguien más que ha tenido la experiencia personal de algo, en este caso de Jesús. Qué difícil es o qué diferente es cuando alguien nos recomienda una buena película, un buen restaurante y le preguntamos, oye, ¿y ya fuiste, ya la viste? Y nos dice, no, pero me la recomendaron, o no, pero me recomendaron mucho ese restaurante. Es muy diferente su testimonio que cuando alguien viene y nos dice, oye, deberías ir a este restaurante o deberías de ver esta película, está buenísima, o este restaurante está buenísimo, yo ya lo probé, te recomiendo esto. Qué diferente es cuando alguien nos habla de su experiencia personal y así podemos ser es mucho más fácil para nosotros seguir ese testimonio que uno que viene indirectamente de un tercero. Tenemos que concientizarnos de esa buena nueva para que poderla anunciar. Pero las buenas noticias se comparten. Esa noticia es la mejor noticia que nos han dado. Y pongo ahí el ejemplo en las fotografías, si ustedes ven, el aparatito ese con el que nos damos cuenta cuando nuestra mujer está embarazada. Yo apostaría que la mayoría de nosotros cuando quedamos embarazados o cuando nuestra familia quedó embarazada por primera vez, nuestra esposa, no nos quedamos callados y nos dijimos, bueno, vamos a quedarnos calladitos por un rato. La mayoría de nosotros, la señora en ese momento tomó el teléfono, le habló a su mamá y le dijo, mamá, estoy esperando un niño. Estás esperando un nieto. Estás feliz, quieres compartirlo. Lo mismo pasa cuando nuestra esposa nos acepta nuestra propuesta de matrimonio. Yo estoy seguro que la mayoría de los hombres no dijimos, déjame ver si se lo cuento a alguien al rato, ¿no? Llegaste inmediatamente a contarlo a tu mamá, a tu papá, a tus amigos, a alguien le llegaste a contar que habías hecho una propuesta de matrimonio y que te la habían aceptado. Así tenemos que compartir las buenas noticias. Así tenemos que compartir a Jesús como la mejor noticia del mundo, como la noticia que les puede dar el acceso a la vida eterna. Familiarícense con esa buena nueva
que ya la tienen en sus teléfonos, y si no, si se la piden a Roberto o a alguien, ellos se les pueden hacer llegar. Hasta poder decirla con sus propias palabras. Preparen su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Es muy importante esto. Cada uno de nosotros tenemos que hablar de nuestra experiencia de Dios, y cada una experiencia de Dios es personal. Lo que Dios ha hecho por mí en mi vida es muy diferente de lo que ha hecho por ustedes o por cada uno de ustedes. Todos tenemos que hablar de esa experiencia personal de Dios, dónde lo hemos visto en nuestras vidas, dónde nos ha impactado, nos ha influenciado, dónde lo hemos encontrado, dónde se ha comunicado con nosotros para poder compartir ese testimonio. Identifica a esas personas que vas a evangelizar. Seamos intencionales. Si es nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro primo, nuestro mejor amigo, nuestro hijo mayor, quien sea, identifiquemos a esas personas que vamos a evangelizar. Pongámoslo en una listita. Tratemos de ayudar a esas personas en lo que podamos. Se trata de amarlos. Se trata de amarlos sinceramente y expresar genuino interés por sus preocupaciones y por sus problemas. Se trata de amarlos con obras y con hechos. Si tienen una necesidad material y podemos ayudarlos, ayudémoslos. Si tienen una necesidad emocional y necesitan a alguien que los escucha, escuchémoslos. O podemos darles un consejo, o podemos dirigirlos con alguien. Cualquier necesidad, cualquier problema que ellos tienen, nosotros tenemos que tratar de ayudarlos como hermanos nuestros. Reza por esas personas, y si te permiten, reza junto con ellos por algún problema que les preocupa. El rezar por un problema juntos es muy poderoso. El poder decirle en ese momento, ¿te parece si rezamos a Dios por tu problema? Y en ese momento hacer una oración espontánea a Dios, de decirle, Señor, te pedimos por este problema particularmente que está pasando este amigo o este hermano mío, te pedimos que lo ayudes, te pedimos que lo resuelvas, te pedimos por toda tu fuerza y toda tu serenidad para poderlo entender. Si lo hacemos así, sinceramente, la persona va a sentir que estamos actuando en su nombre, pidiéndole a Dios por esa ayuda. Y eso es muy poderoso. Pero también recen por ellos ante Dios. Esto también es muy importante porque en el ejemplo de Santa Mónica era la mamá de San Agustín, que se hizo santa principalmente por rezar por su hijo para que fuera santo, inclusive para que se convirtiera a la Iglesia Católica, porque él tenía o seguía una secta que se llamaban los maniqueos. Cuando Santa Mónica llega con el maestro de San Agustín a decirle, es que trato, y por más que le hablo de Agustín, de Dios, no logro convencer. La recomendación del maestro en ese momento fue, deja de hablar tanto de Dios con Agustín y habla más de Agustín con Dios. Reza por él. Platícale a Dios del problema. Deja el problema en manos de Dios y deja que Dios te ayude. No podemos forzar a alguien a creer en algo, pero lo que sí podemos es pedir la ayuda divina para que ese Dios lo abra o le trate de abrir su corazón para que esa persona esté receptiva a ese mensaje salvador de Jesús. Aprovecha el momento oportuno para compartir esa buena nueva y tu testimonio. En algún momento adecuado, puede ser en el momento que estés después de una oración o no, comparte esa noticia de Jesús, comparte cómo te ha beneficiado a ti, cómo te ha afectado, cómo ahora eres más feliz o te sientes más pleno al estar cerca de Dios. Compártelo con él. E invita a esa persona a ir a misa o a confesión o alguna plática o alguna película o algún evento que creas que les puede interesar y que les pueda servir. Puede ser un libro, puede ser un artículo, puede ser alguna cosa, cualquier cosa que creas que les puede ayudar. Pero no solamente se trata de invitarlos, sino se trata de acompañarlos. El proceso de evangelizar es un proceso en donde estamos acompañando a nosotros a esas personas en su jornada de regreso hacia Dios y hacia su iglesia. Tenemos que traerlos de regreso. Y eso implica comprometernos con ellos. No se trata de invitarlos solos a misa o de invitarlos solo a confesión. Se trata de ir con ellos a ello. Acompañarlos en ese momento a que lo hagan. Nosotros solo ponemos la semilla. El fruto depende de la apertura que tengan al Espíritu Santo y de que ellos estén abiertos a ese mensaje de Dios. La semilla la ponemos y de ahí depende del trabajo de Dios con ellos y de la apertura que ellos tengan para ese trabajo de Dios. Evangelización no es juzgar o sermonear a las personas. No se trata de juzgar a esas personas en donde están. Se trata de ayudarlos y de amarlos.
No se trata de hablar desde una posición de superioridad, no se trata de decirle yo tengo la verdad, yo tengo la mejor iglesia. No, se trata de hablarles de que creemos que esto es la mejor noticia porque así lo creemos y así lo vemos y queremos que ellos sean felices y queremos que ellos la compartan. No porque creemos que somos mejores que ellos, porque somos igual de pecadores, sino porque creemos que hemos encontrado ese hospital a donde todos podemos ir a curarnos y acercarnos más a Dios. No se trata de hablar mal de la iglesia de otras personas. Sí hay que reconocer los problemas que la iglesia ha tenido. Sí hay que reconocer que ha habido gentes malas. Pero no se trata de criticar. Decir, híjole, sí son todos bien malos, pero hay que ir a la iglesia. No, porque no todos son muy malos. Hay mucha gente buena, con muy buen carácter y con muy buenas intenciones en la iglesia católica. Tampoco se trata de aceptar o promover la mentira. No se trata de decir, mira, no te preocupes, la iglesia sí acepta el aborto, sí acepta este tipo de otras cosas. No, no promovamos la mentira. Hay que aceptar las cosas como son, pero la iglesia sí acepta a todos y todos son bienvenidos, pero hay un juicio sobre las acciones que cada uno de nosotros tomamos. Y tampoco se trata de prometer que todo va a estar bien o que sus problemas van a desaparecer, porque tampoco eso es cierto. No vendemos nosotros el evangelio de la prosperidad que nos dice que todo va a estar bien. La vida viene con problemas, la vida viene con cruz, como mencionaba yo en un momento de hablar de la cruz. Pero lo que Dios nos ofrece es que va a estar ahí con nosotros, con cada uno de nosotros, para ayudarnos en esos problemas, en esa cruz, a cargar esa cruz junto con nosotros. Evangelización sí es entonces amar a los demás hacia Dios. De eso se trata. No se trata de darles un mensaje, se trata de amarlos de regreso hacia Dios. Y eso implica mostrarles el ejemplo, eso implica hablar con ellos, darles nuestro testimonio, darles la buena nueva y traerlos y acompañarlos en su regreso hacia la iglesia y hacia Dios. Un ejemplo muy bonito de esto es la samaritana que Jesús encuentra en el pozo, como un ejemplo de cómo evangelizar. En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan está este bonito pasaje de la samaritana en el pozo, ¿no? Era una samaritana que iba por agua y se encuentra con Jesús y empieza a platicar con él. Jesús le dice, ¿me puedes dar agua? Y ella se queda extrañada porque los samaritanos y los judíos no se llevaban, y menos una mujer con un hombre. Entonces, cuando se da cuenta que Jesús es el Mesías y que lo que ofrece es el agua viva, por la cual nunca vamos a volver a tener sed, lo que hace es ir corriendo al pueblo inmediatamente, pero no a evangelizar, no a compartir eso que había oído de Jesús, sino a decirles, vengan y oigan a este Señor que me conoce, que nos promete la vida eterna. De alguna manera, la samaritana platica con Jesús, se da cuenta de que Jesús la conoce, la ama y no la juzga, se da cuenta de que Jesús ofrece esa vida eterna y felicidad eterna, e inmediatamente corre a compartirlo con el resto del pueblo y los invitan a que vayan a oír a Jesús. Ella solo es el vehículo para llevar a otros a Jesús. Ese debería ser nuestro papel principal como evangelizadores. No todos vamos a ser expertos en la Biblia, no todos vamos a ser expertos en cómo manejar las objeciones que todas las gentes pueden tener. Lo que sí podemos ser todos es samaritanos del pozo. Es traer a las demás gentes a Jesús y decirle, ven y conoce a Él que me ha cambiado la vida. Ven y óyelo a Él, que es quien te puede dar la vida eterna y la felicidad que tanto anhelas. Ven y escúchalo a Él, que es el que te puede dar el consuelo, la solución a lo que estás buscando. No soy yo soy el mensajero, yo soy nada más el vehículo para traerte de regreso con quien sí te puede dar todo eso que es Jesús. Esa es nuestra chamba. Así que yo los invito a evangelizar, a vivir el evangelio, a practicar esa buena nueva y su testimonio, a preparar esa lista de personas a evangelizar, a ayudarlas y escucharlas empáticamente, a rezar por ellos y con ellos, a compartir la buena nueva y su testimonio cuando puedan, invitarlos a misa, confesión u otra actividad parroquial, acompañarlos en todo ese proceso, a sembrar la semilla y a confiar en Dios. De eso se trata la evangelización. Si quieren, también tómenle una foto a este acetato para que tengan en resumen el proceso de la evangelización, que implica el vivirlo, pero que implica también el practicar y el poder decir la buena nueva en nuestro testimonio con nuestras propias palabras, que implica el ser intencionales en quién queremos evangelizar, en ayudarlos, en escucharlos, en rezar por ellos y con ellos, en compartirles esa buena noticia y el testimonio cuando podamos, en invitarlos a misa, confesión o cualquier otra actividad, acompañarlos en el proceso y a confiar en Dios.
a sembrar esa semilla y a confiar en Dios. Así que yo los invito a que vayan y anuncien esa buena nueva a todos sus hermanos que saben que han sido sacramentalizados, que tienen a lo mejor el bautizo, la confirmación, algunos a lo mejor están casados por la Iglesia Católica, algunos a lo mejor hasta bautizan a sus hijos en la Iglesia Católica, pero no practican su fe. No van a misa, no se acercan con Dios, no se confiesan. Vayan y anúnceles esa buena nueva y tráiganlos de regreso junto con ustedes a Dios y a su iglesia. Les agradezco por su atención y les deseo que Dios los llene de bendiciones. Muchísimas gracias. Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo, sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A Él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante Él la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón.